One small step for man, one giant leap for mankind. Ciencia y más allá. Un programa donde la ciencia, las paraciencias y los fenómenos inexplicables tienen su punto de encuentro todos los jueves de 8 a 10 de la noche aquí, en Radio Cantillana. Divulgación científica, información palacientífica. Esto es Ciencia y más allá. Pues bien, abrimos la puerta de esta sección, entramos en Física de la Creación con nuestro amigo Steve Locke. Muy buenas noches, Steve. Se oye alto y claro, tanto que he tenido que bajar un poquito el nivel aquí en mesa. Steve, bueno, pues con este tema tan interesante que ya iniciaste la semana pasada en esta sección que se inauguraba, pues continuamos y lo que sí me gustaría, que era lo que avanzaba en el sumario, que nos hicieras un breve resumen muy rápido de los aspectos más importantes que tocaste la semana pasada y que sería necesario retomarlos con la intención de continuar con este hilo que llevamos a cabo. Cuéntanos. Ok, muy bien. Primero que nada, pues buenas noches, Fran y Miguel también, y también todos los oyentes. Pues veamos, hemos empezado, yo diría que tenemos una corta serie en el tema de quiénes somos. Entonces, con este tema, digamos así, vamos a expandir un poquito en varias sesiones o varias ocasiones, y para entender la naturaleza holográfica, fractal, energética y todo lo que incumbe un tema espiritual del ser humano. Entonces, pero no solamente, sino también psicológico, claramente físico también. Entonces, la última sesión hemos hablado brevemente, claro, porque es un tema súper largo, como tú muy bien has anunciado ya al inicio, sobre la memoria, por ejemplo. Hemos hablado de que no se encuentra en el cerebro, sino que en la fuente realmente. Se encuentra en un campo cuántico. Entonces, es una pena que no se pueden mostrar imágenes en la radio, pero sería interesante que las personas pudieran ver también ilustraciones geométricas sobre este mismo campo cuántico, cómo se puede imaginar, porque realmente se han hecho ya ilustraciones y se han hecho cálculos de cómo es, ¿no? Y os puedo decir que... Perdona, Steve, ¿puedes Sí, hacer alguna sí. referencia a la página o a los vídeos donde se pueda ver este detalle que Ujú. comentas? Ok, muy bien. Pues, por ejemplo, en mi canal, como Steve Locke, de YouTube, podéis buscar diferentes vídeos. Por ejemplo, el vídeo que se llama El principio fundamental de la geometría sagrada. Entonces allí se habla de, por ejemplo, el vector en equilibrio, ¿sí? Y formas geométricas muy importantes que componen realmente este campo cuántico. Y también se podría buscar en internet, en Google mismo, si tú pones las denominaciones de ciertas formas geométricas, por ejemplo, el tetracubo,
Es interesante, ¿no? Por ejemplo, o por decir otra cosa, icosaedro, dodecaedro, a ver cuál era este otro, el cubo octaedro, esta vez el cubo octaedro, ¿sí? Porque es interesante cómo está compuesto y realmente sería, de hecho, el vector en equilibrio en este sentido. Entonces, también entender un poquito la dinámica de flujo, por ejemplo, conjugación de fase dieléctrica en un campo electromagnético, etcétera. O sea que son muchos temas de lo que podemos hablar. Pero lo que más importante es que nosotros, como decíamos en la vez anterior, no somos únicamente cuerpo y mente, sino también espíritu, ¿no? Somos una conciencia, y de allí es donde hemos llegado luego a hablar sobre la ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y lo que justamente demuestra que la conciencia no se encuentra en el cerebro, o digamos así, no está limitado al cerebro, sino que perdura y va a existir más allá de la muerte, digamos así. Aunque no deberíamos llamarlo muerte, a lo mejor el fin del funcionamiento del organismo humano, o el organismo biológico, mejor dicho, entendiendo aquí los animales y plantas, etc. ¿Ok? Entonces, realmente la conciencia perdura, y puedo recomendar mucha gente que ya lo está investigando, como por ejemplo el doctor Pim van Lommel o el doctor Gaona, y otros muchos, Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, que están y estuvieron, otros también que ya no están con nosotros, este tema, y hay miles y miles de datos y de casos que se han recogido durante los años, de estos casos de ECM, y que demuestran que realmente la conciencia perdura más allá. Ahora bien, viendo desde la perspectiva de que nosotros no somos únicamente mente y cuerpo físico, sino otra cosa más, ¿no? Una conciencia, y que somos energía además, porque no somos digamos entes o entidades o digamos así, sí, entidades, no sé si suena bien llamarnos así, ¿no?, al ser humano, pero no somos únicamente físicos, sino físico-energéticos, ¿ok? Por lo tanto, esa energía que contenemos tiene una fuente. ¿De dónde viene? Es decir, no es únicamente el 80%, 70-80% de agua que está componiendo nuestro cuerpo, y el resto a lo mejor pues carbón, hidrógeno, oxígeno, etcétera, lo que compone nuestro ADN, por ejemplo, y otros montones de tóxicos, por ejemplo, que intentamos eliminar y no conseguimos siempre. Entonces no somos únicamente materia, ¿sí?, sino que hay una energía dentro de nosotros que nos hace vivir. Esa energía tiene una fuente. Por lo tanto, esa fuente en realidad es el mismo campo cuántico de lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo lo sabemos? Para esto recomiendo que se pueda estudiar, si el que pueda, el que tenga acceso, a las clases de Nassim Haramein, por ejemplo, pero no solamente sus clases, sino también, por ejemplo, Dan Winter y otros físicos, John Hagelin, Fred Alan Wolf, por ejemplo, Alan Watts, y otros muchos que están en este tema. Entonces, se trata de un campo, se trata de algo, una fuerza, digamos, que empezó incluso años atrás. El famoso John Wheeler, colega de Einstein,
a decir que nosotros no podemos imaginar un universo que no nos contenga a nosotros, porque los ladrillos que construyen el mismo universo son nuestros propios actos de observarlo. Entonces, en este sentido, somos los mismos creadores de este mismo universo. Por otro lado, Max Planck dijo que no existe materia como tal, sino que detrás de toda materia debemos asumir que existe una mente consciente e inteligente. Pero ¿cómo podemos entender eso? Y es cuando Nassim Haramein trae sus cálculos y trae sus investigaciones y nos aporta un modelo teórico que podría dar explicación, podría explicar la existencia de este mismo campo. De hecho, hace más de 100 años atrás, en el 1886, si no me equivoco, el experimento de Michelson-Morley intentó demostrar la existencia de este campo. No lo han conseguido a causa de falta de tecnología, pero luego, en 1987, 100 años aproximadamente, sí que logran demostrarlo en un laboratorio de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y ese descubrimiento incluso aparece en la revista Nature. Incluso tengo apuntado en algún sitio la página y el número de la edición de esta revista. Entonces, demuestran que el campo existe. Por lo tanto, incluso se han desarrollado diferentes tecnologías cuánticas, por ejemplo, pero no un ordenador cuántico como lo entendemos hoy, sino simplemente pequeños sensores, digamos así, que pueden calcular y pueden producir ceros y unos, simplemente. Han podido demostrar o confirmar que sí que el campo existe. Entonces, decirlo de esta forma, ese campo no es otra cosa que el mismo vacío del universo, el mismo vacío, el mismo espacio que nos rodea, porque en realidad ese vacío o ese espacio está también dentro de nosotros y alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a un átomo, de igual cual, y observamos con atención, nos damos cuenta que realmente un átomo es 99,99999% espacio, y solo el 0,00001% es materia como tal. Entonces, ese espacio realmente está presente aquí, en la Tierra, atraviesa la Tierra, nos atraviesa a nosotros, llega al espacio exterior y continúa hacia toda la galaxia, hacia el universo entero. Es un espacio continuo. No hay limitación, no está aislado, digamos así, de nada, podríamos decir. Entonces, según Haramein, explica que toda materia proviene de ese campo, de ese espacio. Incluso calcula su gravedad, fíjate, incluso calcula su densidad, calcula cuánta energía puede contener un centímetro cúbico de este espacio, de espacio vacío, digamos así. Bien, fijaros que eso, aunque parezca todo tan físico, tan científico, no se puede separar de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta lo que dijo Planck, que tiene conciencia o que tiene inteligencia, podríamos decir que realmente ese campo es Dios, si quieres. Llámalo como quieras, da igual. Otros lo llaman éter, algunos lo llaman akasha, algunos lo llaman el chi,
por ejemplo, puedes darle los nombres que quieras, o Dios. Pues bien, es el campo o es la fuerza creadora de todo lo que existe en el universo, de toda materia y todas las conciencias, podríamos decir así. Entonces, ese campo es la fuente de la creación, es la fuente de la existencia. Pero como tiene conciencia, vamos a suponer que sí, ¿no? Vamos a suponer que eso es cierto. Entonces, nosotros venimos de ese campo. Existimos gracias a ese campo. Pensamos gracias a ese campo. ¿Sí? Y nuestra conciencia perdura después de la muerte gracias a ese campo. Entonces, ese campo tiene una esencia concreta, digamos así, lo cual nosotros lo hemos heredado al mismo tiempo, pero al parecer no lo recordamos. Y aquí es lo que quiero destacar, cuál es esa esencia. Primero que nada, sí, es muy fácil, podéis apuntarlo si queréis, pero esa esencia es la incondicionalidad, el amor absoluto, amor incondicional, alegría máxima, por ejemplo, máxima excitación, no sexual, no me refiero a eso, sino excitación en cuanto estimularse, ¿sí? Alegría, felicidad, esa felicidad incondicional, donde no se busca cumplir las condiciones, simplemente eres feliz porque lo eliges. Y además, libertad absoluta. Entonces, nuestros espíritus, digamos así, nuestra conciencia que perdura más allá, realmente tiene exactamente la misma esencia. Si nosotros somos seres espirituales, también tenemos esa misma esencia. Ahora nos preguntamos, vale, ¿por qué hay tanta desdicha en el mundo? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tantos problemas, ¿no?, emocionales? Y lo que vemos, basta con observar lo que pasa en el mundo, ¿no? Tanto sufrimiento. Pues podría decir, para utilizar una analogía, una brújula muestra el norte siempre perfectamente, ¿no? A no ser que tiene algún error, está estropeado, está, desalineado, podríamos decir. Si su placa donde está grabado la letra norte, por ejemplo, y las demás letras, ¿no?, se mueve y no está bien en su sitio, entonces ya no muestra el norte, aunque la aguja puede mostrar el norte, pero, ¿verdad?, esa pequeña placa donde está grabada la letra no está alineada con la aguja, digamos así. De la misma manera, el ser humano puede desalinearse también de su verdadero ser, y ese es su verdadero ser, lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que realinearse con nuestro propio verdadero ser, con esa esencia que somos. Y eso es realmente mi trabajo como terapeuta, por ejemplo, para ayudar, echar una mano a las personas para reencontrarse consigo mismo, reequilibrarse, reorientarse si quiere, o realinearse con su propia esencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ser feliz, para que pueda ser alegre. Pero ¿por qué no somos alegres muchas veces? Pues aquí entra la parte psicológica de nuestras creencias, convicciones, limitantes, baja autoestima, autoconcepto negativo, experiencias previas en la vida negativas que sencillamente nos limitan
y nos amargan la vida, podría decir. Pues entonces, ese es un punto importante para saber cuál es nuestra esencia y añadir aquí a esta serie de programas como quiénes somos. Somos eso, somos amor, somos alegría, somos perfección, somos felicidad. Eso es lo que somos. Entonces, sé eso. No seas la tristeza, no seas el conflicto, no seas el rencor, no seas el odio o el miedo. No seas eso. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir hoy, Fran. No sé si me queda algún tiempo o... Bueno, tiempo para repasar en los Ok. puntos que acabas de Muy bien. adelantarnos en el programa de hoy, que me ha parecido pues muy interesante. Fíjate tú qué curioso, que en cierta medida yo he tenido a lo largo de mi vida, y lo sigo manteniendo, una constante. Y está muy en la línea de lo que argumentas, sin haber realizado mayores estudios. Evidentemente los estudios son necesarios para intentar de comprender y entender o darle una explicación a todo esto del por qué existe esto. Filósofos, profetas han ido a lo largo de la historia también apuntando en este sentido. El crecimiento del ser humano no se va a producir si no se desprende o si no se desborda amor hacia el prójimo, por ejemplo. Y me ha parecido realmente muy interesante. Hablabas de que este campo tiene una esencia heredada, una esencia que a lo largo desde el principio se podría entender, ha venido arrastrando, y que esa esencia de la que todos disponemos está ahí permanentemente, pero bloqueada en la mayoría de los casos. Así es. Y ese bloqueo es el que, bueno, pues hay que conseguir desbloquear mediante la potenciación de estas herramientas que nos, de alguna forma, pues nos estás poniéndose en las manos, ¿no? Hablabas de amor absoluto, de alegría máxima, hablabas de excitación máxima, felicidad incondicional, libertad, todo esto para intentar desbloquear de alguna manera, entiendo yo, de alguna forma, ese bloqueo al que estamos sometidos. Básicamente, me atrevería incluso a decir que somos como mini dioses, ¿no? Podríamos más o menos, pero así. Si me permites muy brevemente, has hablado al principio del telómero. Y fíjate qué curioso, porque la telomerasa es la enzima que está produciendo telómero. Después del primer año de vida, después del nacimiento, se desactiva, y no saben por qué. Pero hay una teoría o unas hipótesis que podrían, realmente deberíamos llevar a cabo la investigación para ver si es cierto o no, ¿ok? Pero la hipótesis sería que la alegría constante, digamos, o el bienestar subjetivo, que es la felicidad, continuo, podría reactivar la telomerasa para generar más telómero y así adherirse a los cromosomas y alargar la vida de la misma célula para que la célula no muera. Fíjate qué interesante. Y eso es nuestra naturaleza. Podríamos vivir más de forma natural. Fíjate. Pues ahí lo vamos a dejar. Es ¿Sí? muy interesante todo lo que nos has vuelto a traer hoy aquí a tu sección, Física de la Creación. Antes de poner bueno, pues punto y aparte a esa sección, me gustaría, ya que no tuvimos ocasión la semana pasada, me gustaría que le adelantaras a nuestros oyentes cuáles son tus vías, líneas de contacto, de qué forma pueden llegar a ti
para, pues, bueno, pues, si necesitan algún tipo de orientación puedan obtenerlo. Los micrófonos están abiertos. Ok, muchísimas gracias. Pues cualquiera que tenga cualquier tipo de problema, sobre todo en este sentido de emocional, puedo aportar o puedo dar una orientación podría decir que casi en cualquier problema, ¿ok? Y me pueden contactar por teléfono 806-533-964 o también por email como físicadelacreación@gmail.com. También el Facebook, buscándome con mi nombre, Steve Lockse, Locse, el apellido. Bueno, Pues muy bien, dejamos esos contactos para nuestros oyentes, para que aquellos que estén interesados pues puedan ponerse de alguna forma en contacto contigo. Muchísimas gracias, Steve, de nuevo por estar aquí con nosotros en tu sección Física de la Creación. Te invitamos a que no te vayas muy lejos, porque el invitado que tenemos dentro de un momentito pues estarás Muy súper bien. encantado de tenerte también aquí junto a él, con nosotros. Así Muy que te invito a que sigas aquí y te emplazamos para la próxima semana de nuevo en Física de la Creación con Steve Lockse. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.